El recurso. ¿El recurso qué es? Es la partida de nacimiento. ¿Y esa partida de nacimiento qué es lo que obtiene? Tonelaje ley. A nivel de geología. En otras palabras, tonelaje, ley geológica y ancho de beta o ancho de minado. Si viene un ingeniero y te dice, estos son mis recursos con ancho de minado, ¿qué le vas a decir? Vete al diablo. No seas pendejo. Yo he visto un blog con recursos con ancho de minado. Ancho de minado lo hago yo soy el ingeniero de minas, yo soy el que evalúa el método de explotación. Tú entrégame solamente tonelaje, ley y ancho de beta. Yo te voy a entregar tonelaje, ley diluida y ancho de minado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si mi mano se cansa, no sé. Esto tiene tonelaje y más. Ley geológica y ancho de beta. Entonces, si yo tengo 10 centímetros, ¿voy a minarlo a talar o largos? Mana. Es algo ilógico, ¿no? Entonces, Son ¿a qué ceras. metro lo puedo minar? Cortito y Eso hace, lleno. por ejemplo, Vulcani, o acá Buenaventura, en Huancavelica, vetas de 10-15 centímetros, pero la ley de oro es alta. ¿Y cómo mina? Mediante el circado, ¿no? ¿Sí? Pero circar, ¿qué significa? Elevar tus costos, ¿no? Pero ¿quién paga? La alta ley, ¿no? Por eso se hace la evaluación. ¿Y cómo minas? ¿Cómo llevas una galería con vetas angostas? ¿Llevas al centro? ¿Llevas al centro? ¿O a los hastiales? Llevas a los hastiales. ¿Por qué? Porque primero vuelas el desmonte, sigues avanzando y el retroceso recuperas el material a un hastial. Y ahí controlas la dilución, ¿no? Entonces, hace cuenta, mira, tienes la galería, ¿ya? Si la estructura está acá, lo vas a dividir todo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Llevas la estructura a un hastial. Vuelas primero todo esto y luego recuperas esto. Doble chamba, ¿no? Eso significa circado. ¿Y qué significa circar? Cuidar la ley. ¿Sí? Y a ver. Tú tienes un bloque tonelaje, ley y ancho de beta. Entonces, si es ancho de beta, ¿es un filtro para clasificar recursos? O es que al geólogo le digo, oye, cualquier bloque que tú tengas supere el cutoff, ya clasifícalo como recurso. Y te va a decir, correcto, esto clasificó es superior a tu cutoff, pero tiene 10 centímetros. ¿Vas a minarlo a taladros largos? No, costo. Entonces, ¿cuáles son los filtros para clasificar recursos? Ancho de beta y cutoff. O ley de corte, ¿no? ¿Así? Entonces, yo le puedo decir al geólogo, mira, los blocks que tengan la potencia de la beta entre este número y este número y supere este cutoff, clasifícalo como recurso, porque yo sé que este bloque lo voy a minar por tal método y ya tengo un cutoff original. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la mina, a los geólogos le entregas potencia de beta y cutoff. ¿Para qué? Para que la clasificación de los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por ejemplo, vamos a hablar de una mina polimetálica. ¿Ya? Esto que tenga una ley... Ahora, acá viene la reconciliación. ¿La reconciliación para qué sirve? Para darles el porcentaje de error al geólogo y me estime mejor la ley. ¿Tiene? Hay que suponer que esto ya es un recurso, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué tipo de recurso? Medido. ¿Por qué medido? Hay una información. ¿Por qué medido? Hay más certeza. ¿Cómo? Tiene mayor certeza. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Dios. A ver, hay que ponerle 3% del plomo. ¿Ya? ¿Está bien? 6 onzas de plata y 3% de zinc. No se olviden, cuando hablamos de plomo-plata, relación de 1 a 2, donde la plata es el doble del plomo, estamos hablando de una galena argentina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Galena argentina. Pero si la relación se invierte, hablas de una galena gruesa. ¿Sí? Metalúrgicamente. Mineralógicamente, lo cual nos ayuda a la metalurgia. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una galena argentífera, la ley
de la plata en el concentrado generalmente va a ser igual al ratio de concentración del plomo por la ley de cabeza de la plata por el 85%. Nivel teórico. ¿Sí? Solamente en galera argentina. Ingeniero, y si tengo sulfuro de plata, una argentita, ahí ya no aplica. Ya no aplica. El plomo en la naturaleza se concentra desde 40 hasta 60%. El zinc 40-60%, pero en concepto de esfalerita rubia. Sulfuro de zinc, pero en esfalerita oblenda rubia. ¿Ya? Y el tipo de la coloración del concentrado es blanquecina. El zinc siempre tiene una asociación geológica con el fierro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si el fierro incrementa en la esfalerita? Se vuelve negruzca. ¿Qué tipo de mineral se crea? Marmatita. ¿Por qué es importante conocer la asociación geológica? Porque eso nos determina los pagables y las deducciones en la comercialización. Por ejemplo, el fierro. El fierro es un deducible en el zinc. ¿Y cómo tú diluyes el fierro? ¿No es aumentando el pH? ¿Y cómo aumentas el pH? ¿No es aumentando cal? Por eso es que el zinc flota con un pH de 11 a 12. El plomo flota con un pH de 7 a 8 y el cobre de la misma manera, pero en sulfuro primario. El zinc flota de 10 a 11 en blenda rubia, pero si es marmatita, para diluir ese fierro, que es bien complicado, tienes que flotar en un pH de 11 hasta 13. Y tus recuperaciones no llegan al 60%, perdón, tus concentraciones. En una marmatita, el zinc, con un concentrado de coloración marrón, llega alrededor de 45 hasta 47%. ¿Por qué? Porque el fierro va desde los 8 hasta los 9 hasta los 15% en el concentrado. Pero el tener fierro en el concentrado también tiene una ventaja. Le das peso. Entonces es una con otra, ¿no? Entonces por eso que el comercializador, ¿qué es lo que tiene que evaluar? Los pros y los contras. Para poder tomar una decisión comercial y decir, oye, ¿vamos por concentrado limpio, concentrado sucio o concentrado complejo? ¿Entienden? Por ejemplo, el cobre, las tetraditas, las tenantitas, que son los cobres grises. Esa es una asociación geológica cobre, antimonio, arsénico. Y el arsénico y el antimonio es un penalizable del cobre. ¿Entienden? Pero tú puedes separar en la metalurgia. Complicado. Porque si tú quieres separar, todo lo vas a llevar al relave. ¿Y qué pasa si lo llevas al relave? Tu recuperación baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con tu valor de mineral? Cae. Entonces, cuando hay cobres de esa magnitud, mejor cierro un cobre complejo que con un cobre limpio. Y los términos comerciales también. Haces un trade-off, que es una comparación entre valores de minerales, para que puedas definir tu valor de mineral, que es lo más importante en tu cálculo de reservas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta la magnitud de la importancia de la metalurgia, la geología, para poder definir el valor de mineral? ¿Sí? ¿Y los términos de comercialización? Ya. Vamos a calcular una reserva. Por ejemplo, este bloque, 100 por 50, como está en su grupo, en los casos del grupo. ¿Ya? Que tenga una potencia de beta de 1,50 m. ¿Ya? Si es 1,50 m, ¿puedo hacer talaros largos en betas angostos? Sí, como lo que hacíamos en Castro Virrey. Entonces yo les pedí a ustedes que me hallen el costo de explotación. ¿Y a qué va a ser igual el costo de explotación? Vamos a suponer que acá vas a llevar, vamos a hacer la inversión, el sustaining capex. Sustaining capex. Inversión. ¿Qué tipo de laboreo? ¿Es importante la infraestructura de la mina? ¿La infraestructura está en función a qué? A la vida del yacimiento. Entonces, buena infraestructura. Por ejemplo, tú tienes la galería, ¿no? ¿Es así?
Si no tengo infraestructura, todo el acceso va a ser la galería como principal. Entonces va a haber mucha congestión, ¿o no? ¿Es así? Entonces, para eso se hacen los bypass. ¿Es así? Y los bypass son paralelos a la galería. Y siempre la galería está adelante al bypass. ¿Por qué? Porque el bypass inyecta ventilación, sirve como cámara de carguío para liberar la galería y puedas avanzar lo más rápido posible. Pero ¿por qué avanzas la galería? ¿Por qué la prioridad es la galería? Porque reincorporas recursos, ¿no? ¿La galería no te entrega recursos en el corto plazo, mediano y largo plazo? ¿Para qué sirve eso? Lo que ya exploté, lo tengo que reincorporar, ¿no? Por eso es un programa de exploraciones. ¿Y exploración es inversión o costo? Inversión. Entonces, acá va el bypass, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la cámara de carguío, ¿sí? Y siempre la galería va por delante del bypass. Este es pis de planta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si acá está el scoop, ¿es así? ¿Sí? Pónganse a pensar que acá está el block, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? El block. Entonces, acá yo exploto y el mineral que se extrae tengo que llevar hacia la cámara de carguío, ¿es así? Entonces, dentro del costo de explotación, ¿qué tenemos? Limpieza, ¿no? ¿Es así? ¿Qué más? Perforación más voladura, ¿es así? Más Transporte. si puede ser que aplique sostenimiento, puede ser sostenimiento y el mineral que lleva a la planta, ¿no? ¿Así? Transporte. Por ejemplo, si es 100 metros, tengo que hacer 100 metros de galería y 100 metros de bypass, ¿o no? ¿Sí? Entonces, el trabajo que ustedes tenían era calcular el precio unitario para esto y para esto, ¿sí? Y en eso ya creo que ustedes son expertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, si este scoop es de 4 yardas cúbicas, ¿sí? Has hecho voladura y minerales oro, con un peso específico de 3 toneladas métricas por metro cúbico, un factor de llenado, digamos, del 85% y un factor de esponjamiento ¿de cuánto? De 30%. ¿Cuánto sería la productividad de este equipo si la distancia tiene que ser máximo 150 metros? ¿Así? ¿Y cómo calculabas esos 150 metros como distancia óptima de acarreo? La curva de productividad, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Sí? Distancia, productividad y costo. ¿Sí? Punto de equilibrio, distancia óptima. ¿Claro? ¿Sí? Solo estamos repasando. ¿Ya? Entonces, si el tiempo de ciclo es, digamos, 7 minutos, ¿cuánto sería su productividad del scoop? 7%. ¿Cuánto sería? A ver, calculen. Tiempo de ciclo 7 minutos, 4 yardas cúbicas. Densidad del material in situ, 3 toneladas por metro cúbico, factor de llenado 85%, esponjamiento 30, 150 metros. ¿Cuánto sería su productividad en toneladas métricas por hora? Ganó España. Vamos. No, mi plata, mis 50 A soles. los 119 minutos. Te cuento la paga. ¿Cuánto sería la productividad? 51.43. ¿Cuánto? 51.43. 51.43 Toneladas métricas por hora. ¿Es así? Ahora, si este scoop está valorizado, digamos, en $500,000, ¿ya? Vida útil de 13.000 horas, vida económica 4 horas, ¿sí? Seguros 2% anual, ¿sí?
más? Aparte de Interés. seguros, ¿qué más? Interés. Interés. Intereses. ¿Cuánto en intereses? 2%. 12% anual. Y tu costo de operación del scoop es, digamos, $40 la hora. ¿Cuánto sería su costo total? Su costo horario total. A ver, calcula. Depreciación más. Tienes que ver que depreciación más. No. $500,000 vale el scoop. Depreciación más. 13,000 horas de vida útil. 4 años de vida útil. Seguros 2% anual e intereses 12% anual. Y tu costo operativo es $40 la hora. ¿El operativo en qué consiste? Este no me tienes que ver. Aceites, grasas, lubricantes, operador, mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería el costo horario total en dólares por hora? El valor de los campos, 4 años. 20%. 20. Claro, 20% según nacional. Sale ¿Cuánto sería? 85.38 dólares. Le estás sumando los $40. Sí, sí. ¿Cuánto sería? 85.38. $85 la hora, ¿no? Su madre de ti. $85 la hora. Dentro del margen de ese equipo. Ahora, si el costo es 85 y tu productividad es 51, ¿cuánto es tu costo de limpieza? Para atacar primero esto, ¿eh? Costo de limpieza. ¿Cuánto sería? ¿1 ¿Están siguiendo el ritmo o es cuánto? 1.6. ¿Qué cosa? ¿Dólares por? No sé el costo de limpieza. Tonelada métrica. ¿Así? Ya calculé el costo de limpieza. Perforación y voladura. Perforación, por ejemplo. Este equipo perfora, digamos, como está largos, puedes trabajar con una Raptor, 14 metros por hora de velocidad de perforación. ¿Ya? El equipo. 14 metros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Y su costo horario más o menos es 4, 60, $75 la hora. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto sería el costo de perforación? ¿Cuánto? Dividan. ¿Cuánto? Correcto, pero ese es en metros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto sería? 5.35 dólares por metro. Generalmente, cuando hablamos de perforación en este tipo de trabajos, estamos hablando en promedio de $4 la tonelada. ¿Ya? Tonelada métrica. Voladura, el 50%. $2 por tonelada métrica. Transporte, por ejemplo, el volquete tiene 15 cubos, que son 30 toneladas. ¿Ya? La distancia desde el tajeo a la planta son 20 kilómetros. No, perdón, son 12, 15 kilómetros. ¿Tienes una productividad de cuánto? Si tu tiempo de ciclo son 3 horas y tienes una capacidad de 30 toneladas, ¿cuánto es tu productividad? ¿Cuánto es tu productividad? Tu tiempo de ciclo son 2 horas y tu capacidad son 30 toneladas. ¿Cuánto sería tu productividad? 15 toneladas por hora. ¿Sí? 15 toneladas por hora. Generalmente un volquete. ¿Cuánto es el costo horario? ¿Cuánto? 50. Entre 45 y 50. Póngale $50. $50 la hora. ¿Es así? ¿Cuánto sería el costo de transporte? 50 entre 15. No estamos considerando IGVA, por eso estamos hablando contabilidad de costos. ¿Sí? 3.33. ¿Cuánto? 3.33 $3.33 por tonelada métrica. Sume. 3.33 más 4 más 2 más 1.6. ¿Cuánto sería el costo de explotación del tajero? ¿Cuánto sería? 10.9. 10.9. Vamos a poner $11 por tonelada métrica, ¿ya? ¿Está bien? Ese es el costo de explotación. Ahora, dentro de los costos era explotación y
Preparación. Preparación. ¿Por qué preparación? Porque ese laboreo que voy a hacer solamente le va a servir a este blog o le va a servir al blog vecino. Solamente este blog. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos, y eso ustedes ya lo van a analizar. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, voy a hacer una rampa de preparación. ¿Ya? Como es preparación, ¿va a ingresar volquete? Solamente va a ingresar el scoop y el jump. ¿Es así? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto con los equipos de transporte? La gradiente. Cuando son rampas principales de acceso, ingresan los volquetes. ¿Un volquete va a poder subir en una rampa de 14-15% de gradiente? No sube. ¿Hasta cuánto sube? De 8 a 10. De 8 a 10. Y un scoop, un damper, un jumbo, de 14 a 16%. Entonces, ¿cómo voy a diseñar la rampa de preparación? Ustedes me pueden decir dentro de la exposición, ingeniero, con 14-15%, porque acá solamente es un scoop, jumbo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es 14% de gradiente y tengo una diferencia en nivel de 50 metros, ¿cuánto sería la longitud de la rampa de preparación? ¿Cuánto sería? Han llevado la preparación que cabe, ¿no? ¿Cuánto sería? Tú llegas como cachimbo a planeamiento, te dicen, cachimbo, tengo una diferencia en nivel de 50 metros y voy a hacer una rampa donde va a ingresar el volquete. Diseñalo con 8 o 10%. ¿Cuánto de distancia horizontal va a tener la rampa? ¿Cuánto sería? Sería 14, la distancia 13, horizontal, ¿no? ¿Así? Va a ser igual ¿a qué? A la distancia vertical entre la gradiente. Acá no hay cruzamiento, no hay nada, muchachos. 50. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto les di de diferencia vertical? 50. 50. ¿Con cuánto va a ingresar el scoop? Con 14%. ¿Cuánto es 50 entre 0.14? 357. ¿Cuánto? 357.15. 357 Punto 14. y a 358 metros. ¿Está bien? ¿Y qué sección voy a hacer ahora? Ahora viene el tema de la sección. Generalmente lo puedes hacer 3x3, 3-5x3-5. ¿Sí? Supongamos que es 3-5x3-5. El precio unitario para ese tipo de sección es más o menos unos $400 el metro lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sería entonces 350 por 400, ¿cuánto es? ¿No? ¿Cuánto es? 140.000. ¿Cuánto? 140.000. $140.000. $140.000 le cuesta a la empresa hacer la rampa de preparación. ¿Estamos de acuerdo? $140.000. Rampa. ¿Qué más? Tengo que accesar, ¿no? Con sus niveles, ¿no? ¿Así? Eso también es un nivel de preparación. Pero ¿cuántos metros es su nivel? En función a la horizontal, 100 metros, ¿no? ¿Así? 100 metros. Entonces, son dos niveles, son 200 metros. ¿Cuánto es el precio unitario? En su nivel a esa sección de 3x3, te debe estar costando alrededor de casi $300 el metro lineal. ¿Cuánto sería entonces 200 metros por $300 el metro lineal? ¿200 por 300? 60.000. ¿Cuánto? 60.000. $60.000. ¿Ah? $60.000. Sumen, preparación. ¿Cuánto era la rampa? 14. Más 60.000, 200.000, ¿no? ¿Cuántas toneladas voy a extraer de acá? ¿Qué vas a hacer? Multiplicas 100 por 50 y por la potencia de la beta. Digamos, esto tiene un cruzamiento. ¿De cuánto? De 70 grados. ¿Así? Que sí, ingeniero, si usted multiplica base por altura y la potencia, ¿qué? ¿La potencia es 90 grados? ¿Tiene un cruzamiento de 90 grados la potencia? Oh, perdón, la beta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que calcular?
la distancia corregida. ¿Y cómo se calcula la distancia corregida? Miren, esta es la vertical, ¿no? ¿Es así? Tú tienes que calcular esto, porque acá está el cruzamiento, ¿no? ¿Es así? Tienes que calcular esto. ¿Cuánto sería entonces eso? La distancia vertical entre seno del cruzamiento. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto? Correcto, entonces sería 53.20 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se llama esto? Distancia corregida. La distancia corregida por la longitud, por la potencia de la beta, por el peso específico, no tengo las toneladas. ¿Sí? ¿Sí? Distancia, la horizontal, por la distancia corregida en función al cruzamiento, por la potencia de la beta y por el peso específico, no tengo las toneladas de mineral. ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Están llevando la secuencia o se han perdido? Estoy tumbándome. Quiero ir. Más despacio. Miren, ya tengo el globo. ¿Hace cuánto? Mira, esta es la estructura. ¿Quieres Esta es que la estructura, la que está pasando acá es la estructura. Entonces, uno? si es 90 grados, sería la distancia vertical, ¿no? Así. Pero esto tiene una inclinación, un cruzamiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La distancia horizontal corregida. ¿Y cómo se calcula eso? La distancia vertical entre el seno del cruzamiento. Entonces, ya no por 50, sino por 53.20. Sería 53.20 por 100 por la potencia de la beta, ¿sí? Por el peso específico. ¿Cuánto? Más o menos ese bloque de taladro rojas. ¿Cuánto? 24.000 toneladas. ¿Está bien? Ingeniero, pero este es geológico. ¿Qué es lo que le falta? La dilución. La dilución. ¿Cuánto hay dilución? Taladro largo, 20%. Sería entonces 24.000 por 1.20. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas toneladas? 28.800. 28.000 toneladas. Pero ingeniero, usted tiene que dejar un puente, tiene que dejar pilares, ¿no? ¿No? O el bloque vas a minarlo en su totalidad. Por un concepto de seguridad, dejas puentes, pilares. ¿Cuál es la diferencia entre puente y pilar? Si lo Pilar, usas, mi usted amigo. tiene correcto. Horizontal, pilar y vertical, puente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vas a dejar eso, ustedes ya lo calculan en el AutoCAD. Dicen, así, voy a dejar un puente, digamos si es corte y relleno. Dejo un puente, hago la chimenea, dejo un puente de 4 metros, hago la chimenea y comienzo a hacer los niveles. Y de ahí comienzo a hacer ya sea el realce o el breastplate. ¿Sí? Tengo las chimeneas de relleno, ingreso el relleno, saco el mineral relleno y sigo avanzando en el otro área. Y en taladros largos, ya no. En taladros largos solamente vas a dejar un puente, ¿para qué? Para que el escupero ingrese con el joystick, manipule el scoop y el scoop pueda limpiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ustedes van a calcular cómo. Dice, de mi bloque de 28.000 toneladas, ¿cuánto en tonelaje representan los puentes y pilares? Eso le deducen, ¿y cómo se llama eso? Porcentaje de recuperación del método de explotación. Por ejemplo, a estos 28.000 toneladas le voy a multiplicar por el 85%. ¿Qué quiere decir? Que el 15% se queda como sostenimiento natural. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería 28.000 por el 85%? ¿Cuánto? 24.400. 24.400 toneladas, ¿así?